tus bélicos ancestros. El Yipao, manifestación cultural de los quindianos. Desde 1988 en Armenia y 1991 en Calarcá, cada año se celebra en el Quindío el desfile del Yipao como evento central de las fiestas aniversarias. El desfile surgió como un espontáneo reconocimiento institucional y comunitario al invaluable servicio que desde finales de la década del 40 han prestado los Yihuilis y los Yiperos a todo el conglomerado campesino y cafetero del departamento del Quindío. El Yihuilis fue desarrollado bajo la supervisión del Ejército de los Estados Unidos para cubrir tanto el frente europeo como el del Pacífico Sur, donde no había buenas carreteras. Terminada la guerra, el jeep fue vendido a distintos países y se convirtió en el medio de transporte más eficaz en terrenos difíciles. El Yihuilis llegó a Colombia en 1946 gracias a una primera importación efectuada por la compañía Interamericana S.A. Posteriormente, Leonidas Lara tuvo tanto éxito en su mercadeo que en 1952 recibió un premio internacional por registrar la venta de 10.000 unidades de los modelos CJ. Entre 1953 y 1957 se importaron Willys destinados a fortalecer la producción agrícola en la zona andina. En los 60, otros jeeps entraron a Colombia con el auspicio de la Federación Nacional de Cafeteros y la Caja de Crédito Agrario para su venta a pequeños agricultores. El jeep llegó al Quindío, sobre todo en el Quindío cuando era apenas camino de herradura, unos inviernos horribles, unos pantaneros miedosos, y se descubrió que el jeep no servía para todo eso. Entonces comenzaron a traerlos al país la firma Leonidas Lara e Hijos. Comenzó a traerlos y el primer jeep que llegó a Armenia era propiedad de un calarqueño, don Antulio Jaramillo, y venía conducido por el señor Mario Jaramillo Arango. A mediados del siglo XX, nadie habría pensado que el Jeep Willys se convertiría en el Yipao de la zona cafetera colombiana y en una marca de identidad para los quindianos. Ello solo ha sido posible gracias al oficio de los jiperos, hombres y mujeres que desde el ingreso del vehículo establecieron relaciones profundas con sus cualidades mecánicas. Los jiperos sirvieron diligentemente a la vida campesina porque, sin importar cuán encaramada estuviera la finca, allí llegaba el jeep. Que sean un ejemplo de lo que es el transporte y de lo que fue el transporte, sobre todo en el Quindío de hace 60 años, donde pasamos de la mula de 4 patas herrada a la mula de acero de 4 ruedas, donde el Quindío, el progreso, llegó a las fincas y al campo colombiano y sobre todo al campo quindiano encaramado en un jeep. Porque cuando el Comité Departamental de Cafeteros comenzó el plan de electrificación rural, fue en jeep que se llevaban ingenieros, se llevaban postes, se llevaban cables. Y el jeep nos ha servido no solo para eso, sino para todo. Si en unas fiestas de pueblo de vereda se necesita la carroza para la reina, nada más fácil que armarla sobre un jeep, que se presta para desmontarla y montarle una plataforma. Que si es la fiesta patronal, generalmente la imagen de la Virgen o del Santo Patrono recorre en la principal procesión montado en un jeep. Que cuando hay que sacar un herido de una finca, no se acuerda que llegue la ambulancia, el primer jeep que pasa trae el herido hasta el hospital o hasta el centro de asistencia. Entonces, para nosotros el jeep es una herramienta de trabajo como muchas otras.
temor, con pasión le dirás bienvenida ilusión. Su potencia y agilidad lo hicieron el vehículo preciso para sortear las dificultades y aligerar la labor de las familias campesinas que forjaron el paisaje cultural cafetero. A finales de la década de los 80 y comienzo de los 90, en Armenia y Calarcá se institucionalizaron desfiles que tuvieron como objeto hacer homenaje a esa valiosa tarea cumplida por jeeps y jeeperos. Y su paz que nos entrega al oropel del cemento, entre versos que tutelan a Braulio y su cementerio. Y veíamos que si Pasto tenía su carnaval de blancos y negros, que si Medellín tenía su desfile de silleteros, que si los carnavales de Barranquilla existían las danzas del Congo y del Torito, nosotros debiéramos tener un elemento también que nos identificara. Y puestos a pensar, encontramos que ese elemento que más nos identificaba a los quindianos era el Jeep Willys, que llegó a nuestro país al culminarse la Segunda Guerra Mundial. En 1988, los señores Luis Fernando Ramírez Echeverry y John Jaramillo Ramírez, entonces funcionarios de la Corporación de Fomento y Turismo de Armenia, diseñaron un evento que, atendiendo el deseo colectivo, hiciera homenaje al Jeep Willys y reconociera su representativo papel como facilitador de la vida rural cafetera. Nosotros descubrimos entonces que el Jeep era lo que nos identificaba y decidimos crear ese desfile que se programó para 1988. Hicimos las siguientes categorías. Primero, transporte humano, o sea, para la reproducción fiel del transporte de nuestros campesinos para llegar a sus fincas. El transporte de café como elemento primordial del Quindío, como sale el jeep de café desde la finca hasta la compra de café o hasta la federación. El transporte agropecuario, como sale un jeep de plátano, un jeep de leña, un jeep de canecas de leche, un jeep de yuca, un jeep de cebolla, un jeep de verduras. Y en la categoría trasteo, van montados los campesinos. Un jeepado transportando campesinos, lo único que queda carpado es el pedacito encima del chofer y ese se ocupa también con las canastas de la gaseosa y los maletines de los lungos, como decimos aquí en esta tierra. Descubrimos que el jeep era el vehículo más que todo para sacar el café de las fincas, sobre todo fincas que no salen de una producción muy inmensa, a la compra de café o a la federación, como decían nuestros papás. Y entonces el cargar el jeep de café también se volvió un arte, porque había que acomodar el máximo de bultos utilizando el mínimo de espacio. Entonces ya ellos saben cómo cargan el vehículo para que no pierda estabilidad, se puede traer el máximo de café, y si de pronto el camino es peligroso o el peso está un poquito descompensado, descubrieron que amarrándole un bulto de café en la parte delantera, en la trompa, como decimos nosotros, se obtiene esa estabilidad, que es lo que llaman ellos la yegua. El plátano, los que compran el plátano en las fincas lo sacan también es por jeep, y entonces también es un arte cargar los racimos de plátanos o de bananos para que el producto no sufra, y como se negocia es por el jeepado, no por racimos, entonces ellos llegan a acomodar el máximo. Y descubrimos también que cuando una finca cambia de mayordomo, él no contrata ni un camión, es en un jeep en el que se hace ese trasteo, ese coroteo. Entonces la cama, el chifonier, la nevera, el pilón, las matas, los retratos de los abuelos, la muñeca de la niña, el cuadro del corazón de Jesús, el cuadro de la Virgen del Carmen, los animales domésticos, las plantas ornamentales, todo eso sale en un jeep de una finca para otra. Recuerdos, la nostalgia se pasea en el jeepao del tiempo. En 1991, Calarcá fue el segundo municipio quindiano que institucionalizó el desfile del jeepao como parte de su Fiesta Nacional del Café. La iniciativa fue liderada por el señor Gustavo Barahona. Entonces elaboramos, hicimos el plan, conseguimos el presupuesto y empezamos a trabajar con el primer desfile jeepado. Lo hicimos en 1991 con 17 participantes. Fue tremenda, fue una participación muy linda, fue muy folclórica. Manejamos el trasteo tradicional, no había el pique en ese entonces, el trasteo, productos agrícolas y la categoría libre. Continuamos, ya el segundo año tuvimos 35 participantes y se fue yendo, fue mucha animación, fue mucho apoyo, la administración. Yo ya me hice concejal de Calarcá, como concejal pues ya tenía, ya moví, digamos,
un poco más mis influencias para que el desfile tuviera mucho más acogida y más respaldo oficial, que efectivamente fue lo que se logró. Entonces ya estando frente al desfile Jipado y con el apoyo de la administración municipal, del departamento, de la Federación Nacional de Cafeteros, de diferentes entidades comerciales, de la comunidad, el desfile fue cogiendo fuerza, inclusive llegamos a ser a la altura de Armenia, o sea, fue a la par de la participación. De mis abuelos, hay trasteo de quimeras en el Jipao del tiempo y con sonrisa de fiestas. El patrimonio cultural inmaterial tiene una naturaleza cambiante. Por ello, año tras año, el desfile ha ido dinamizándose en concordancia con el devenir de los tiempos. ¡Arriba, Armenia, arriba, arriba, arriba! El Jeep es un vehículo tan versátil que cuando nosotros lo creamos no conocíamos el pique. Y fueron los mismos jiperos los que nos enseñaron que un Jeep podía desplazarse perfectamente sobre sus dos ruedas traseras, muchas veces sin estar el conductor dentro del vehículo. Entonces se añadió esa categoría a la premiación. El desfile resulta tan interesante para todos los públicos porque constituye una exhibición de talento e ingenio profundamente enraizada en el proceso social vivido por la región y sus pobladores. Mi nombre es Ovidio Osorio, vengo en representación del municipio de Finlandia, Quindío. Me gusta participar en este evento y más que todo en el evento en el desfile del Jipado que hacen acá en Armenia porque es muy cultural. Vengo representando la cestería de Finlandia, ya que es una tradición que es como igual al tiempo que llevan los de los Willys, trabajando por las trochas del Quindío y de Colombia. Bueno, mi nombre es Rafael Pérez, me dicen Pesebre. ¿Cuánto tiempo llevo en los Willys? No, pues, prácticamente toda mi vida. Mi papá siempre ha sido un jipero y pues, ya la herencia fue mía. Seguí yo en los Willys y acá estoy. Sí, de muchacho empecé y pues, ahí voy con esto. O sea, me ha gustado, me gusta como la adrenalina de los piques. Sí, es lo que más me llama la atención. Yo vengo del corregimiento de La Virginia. Participo hace más o menos unos 14 años. Primero participaba en categoría libre con una ladrillera. Hoy en día participo con el coroteo porque yo no sé, me nació, es como más... es que en ladrillera es un problema porque hay que embarrar mucho el carro y toda la que usted ve por abajo que viene prendida. En cambio con los corotos usted mete el carro, lo baja y queda limpio, no hay no sacudirlo y todo. Entonces... y eso le nace a uno mucho, no es porque uno venga todo tiro por la plata, y no que le gusta también. La noche en que se montan los jipaos para el desfile es una oportunidad familiar y amistosa para recrear el pasado con los bienes que hablan de la cultura profunda de este territorio diverso. Tiene 100 años este armario, era de una abuelita mía y entonces ella me lo dejó para yo trabajar este jipao y todo eso. Es un cuadro muy lindo de los 12 apóstoles, tiene por ahí 120 años. Este viaje queda más o menos aproximadamente de 340 de altura, 350 de altura. El desfile es un contenedor de expresiones culturales asociadas a las costumbres del campo y su objetivo es contribuir a fortalecer la apropiación social del patrimonio inmaterial que nos ha legado el jipao para que entre todos aseguremos su salvaguardia. Hay que conservar el vehículo como tal y para eso hay que trabajar en un proyecto de declaratoria nacional como patrimonio de Colombia, el Jeep Willys. No solo el desfile, sino el Jeep como vehículo.
Entonces es que el vehículo siga prestando su servicio como transporte público, es importantísimo, porque ha sido el transporte por excelencia en nuestras veredas y que ha permitido comunicar el campo con los pueblos del Quindío y con los pueblos de la zona cafetera. En las últimas versiones del desfile, tanto en Armenia como en Calarcá, la Fundación Territorio Quindío ha desplegado un proceso de formación de públicos encaminado a encauzar el éxito mediático del desfile hacia la apropiación patrimonial del Yipao como manifestación cultural de los quindianos. Las estrategias aplicadas comprenden desde visitas domiciliarias en la ruta del desfile, talleres dictados por jiperos sobre cargas tradicionales, certificación como vigías del patrimonio, exposiciones didácticas, rompetráficos, elementos de recordación, hasta visitas de exploración cultural y turística. Que hoy vale menos que el aire, un guapo cantar de acero, parido en extraños lares, ganó el pasaporte verde, lungueando entre cafetales, y sus bélicos ancestros tuvimos que perdonarle, y sus bélicos ancestros tuvimos que perdonarle. Potencia de Mozalbete, fortaleza de elefante, puede arrastrar continentes de sueños y cachivaches y llevar sobre su lomo el peso. La manifestación cultural del Yipao, en el estudio que la Fundación hizo desde el 2009, identificó varios riesgos. Unos son de carácter interno, propiamente del desfile, y los otros son de carácter externo, que tienen que ver con la vida cotidiana de los jiperos. Para que la manifestación cultural se proteja y sea salvaguardada, debemos seguir trabajando en el acuerdo social, que tiene que ver con los compromisos institucionales que debemos hacer todos para que el Yipao se proteja y se siga transmitiendo de generación en generación. En el ámbito interno, las recomendaciones de salvaguardia hablan de trabajar sobre aspectos sobre la organización del evento, las vallas de contención, diferentes actividades que se deben de hacer, campañas educativas. En el ámbito externo encontramos que las amenazas que tienen los jiperos o la vida cotidiana de los jeeps son todo el tema del transporte, las medidas, todo el tema tributario, las planillas de viaje ocasional, la seguridad social. Allí entonces debemos de reunir a las instituciones como el Ministerio de Transporte, a las alcaldías, a los secretarios de despacho, de cultura y de turismo, a las oficinas de tránsito, pues para llegar a unos acuerdos y mirar qué podemos hacer para que la manifestación cultural pues salga adelante y no tenga tantos tropiezos con tanta reglamentación. De otro lado, vemos que desde la declaratoria del paisaje cultural cafetero hay una oportunidad para el gremio de los jiperos, ya que podemos insertarnos en el ámbito de la oferta turística y así obtener una mayor generación de ingresos para nuestros jiperos. Por eso es bien importante que cada vez tengamos más apropiación de este medio de transporte, lo valoremos más y podamos seguir utilizando este vehículo por mucho tiempo. Entre las diferentes actividades que ha venido desarrollando la Fundación Territorio Quindío, hemos venido entregando postales, separadores de libro, todas ellas con mensajes que propenden por la apropiación de esta manifestación cultural, orientando a jóvenes, niños y adultos para que haya un respeto, una valoración por el desfile de Yipao y en general por el Yipao. Tenemos acá de fondo una exposición, el Yipao Patrimonio Inmaterial de los Quindianos,
Este es uno de los ejemplos de las actividades que hemos venido haciendo y con esta exposición reafirmamos más toda la actividad cotidiana y la importancia que ha representado el Jeep Willys y en sí el Jeep para nuestro departamento y para un gremio tan importante como lo es el de los jiperos. En el Quindío, el jipao y los jiperos siguen prestando sus servicios cotidianos donde son requeridos. Desde años atrás, las reglamentaciones de tránsito les son adversas y sus ingresos son insuficientes, quedando en peligro la pervivencia del único transporte tradicional que aún prevalece entre nosotros. Los jiperos son puntuales, honestos, serviciales, sencillos. De nuestra penuria eterna y no fueran suficientes. Tienen amplio conocimiento del territorio y gran destreza como conductores. Están capacitados para integrarse al turismo cultural rural, una beta rica e insuficientemente explorada en las ofertas para visitantes diversos. Porque respetan su palabra, son inspiradores de confianza, aman la independencia de su oficio y mantienen un vínculo afectuoso con su jeep al que le atribuyen todas las cosas buenas que suceden en sus vidas y las de sus familias. El jipao y los jiperos sucedieron a las mulas y los arrieros. Trazaron las vías terciarias del Quindío, comunicaron el territorio rural con el urbano, dinamizaron la economía transportando lo que producía la tierra y los seres humanos que la cultivaban, y generaron una medida de capacidad porque la palabra jipao significa lo que le quepa al jeep. Por todo ello, el jipao forma parte del paisaje cultural cafetero y es una manifestación cultural de los quindianos. Y sus bélicos ancestros tuvimos que perdonarle. Y sus bélicos ancestros tuvimos que perdonarle. Potencia de Mozalbete, fortaleza de elefante, puede arrastrar continentes de sueños y cachivaches y llevar sobre su lomo el peso de 100 cristales y trepar por la... La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.